será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dios ha sido fiel. ¿Habrá alguien que piense que Dios ha sido fiel? Qué bueno es el Señor. Le voy a pedir, si él es posible, que le dé share a la transmisión un momentito para que su gente, los amigos que hasta usted ni conoce, que uno tiene en las redes sociales amigos que no conoce, no los conoce. Bueno es el Señor, pero hacemos buenas amistades ahí poquito a poco y les enviamos el mensaje del cielo. Bueno, vamos a hablar hoy de potencial, de que todos tenemos potencial. Y esto viene porque muchas personas viven la vida pensando que no pueden. Y esto me refiero a lo natural y a lo ministerial, o sea, y a lo espiritual, a ambas cosas. Personas que piensan que ellos no, que esto no es para ellos, que nada es para ellos. Y entonces es importante que usted reconozca que usted sí tiene potencial, porque Dios, y yo se lo voy a demostrar bíblicamente aquí, que todos tenemos potencial. Y es triste pensar que de las alrededor de 8,000 millones de personas que hay en el mundo, que habitan el mundo, va a haber solamente un pequeño grupo que descubre cuál es su verdadero potencial. El potencial que fue dado por Dios. Y ese luego se entierra en una tumba y no aportó lo que era necesario aportar en la vida para el tiempo que fue enviado a la tierra. Porque es necesario que nosotros entendamos que nosotros somos propósitos todos, de una manera o de otra. De una manera o de otra. Porque Dios no nos tiró en la tierra por tirarnos y vinimos en el tiempo que vinimos porque Él dijo, aquí va. Eso no fue así. Dios tiene un plan perfecto que lo está estableciendo desde la creación hasta el día de hoy y todavía lo que falta. Cuando miramos la Biblia vemos todos los eventos que han sido profetizados, que poco a poco han ido sucediendo y Dios ha tenido que ir trabajando en el tiempo con las situaciones, con los países, con las personas, con los gobernantes, para que las cosas ocurran tal como Él los planificó. Al igual que en la vida nuestra, han pasado personas, tú sabes, alrededor de nosotros que son necesarias. Esa persona en tu trabajo que te hace la vida imposible está ahí porque Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere algo contigo y Dios quiere formarte, al igual que formarme a mí, de cierta manera, para lograr lo que Él quiere hacer con nosotros. Y vamos a empezar por una parábola que usted la conoce bien, que la llaman la parábola de los talentos, pero yo la tengo en la nueva traducción viviente. Tiene una, ¿verdad? Hay una diferencia de cómo está traducida y quiero compartirla con ustedes. Esto es en Mateo 25, a partir del versículo 14. Y dice la poderosa palabra del Señor: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje.
reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en porciones a las capacidades de cada uno. Esto es bien importante, esta frase es bien importante, a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perezoso, perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Es importante que, como les dije al principio, vean que Dios, el ejemplo que da Jesús aquí, porque esto es Jesús hablando, es que Él le da a uno de acuerdo a su capacidad. Dios nunca te va a dar nada que tú no puedas hacer. Si Dios te llama a algo, Dios te dio lo que tú necesitas para eso. Y va a dar de acuerdo a su capacidad. Y si te fijas, el que tenía 5 y el que tenía 2, los trató igual. Les dijo a ambos: bien, buen siervo y fiel. Él no le dijo al que tenía 5: este es el caballete, me multiplicó las 5 en 10. No, él le dijo y si el uno lo hubiera hecho, hubiera sido igual. Porque hizo buen uso de sus capacidades en lo que Dios le dio. Y ahí es que está lo importante. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos nuestra potencial. En el versículo 14 dice, a su siervo le confió el dinero, que el Señor le confió su dinero a sus siervos, ¿verdad? Entonces el versículo 29 dice: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. No estamos hablando de dinero aquí ahora. Estamos hablando de capacidades. De capacidades. Por eso es que hay mucha gente que llegó aquí un día, o a donde sea, y de momento se desarrolló una cosa en esa persona que la persona jamás pensó. Dijo: mira, yo jamás pensé estar aquí haciendo lo que estoy haciendo, porque tenía un potencial, lo entendió y se lo entregó al Señor, y el Señor se lo multiplicó. Y eso nos toca así a todos. Ahora vamos a ver qué es potencial. Entonces, a mí me gusta buscar siempre el significado de las cosas. Potencial es la capacidad inactiva, poseer, guardado o fuerza sin explotar. Un potencial es algo que yo veo, ¿sabes? En los deportes, yo puedo ver un jugador, un muchachito que está empezando a jugar y dice: ese muchacho tiene potencial. Si lo enseñamos y él pone de su parte, promete. Yo
no sé si usted sabe que a Roberto Clemente lo descubrieron bateando latas con un palo de escoba en Carolina. Alguien dijo, ese hombre le da duro a la bola, y ahí lo agarraron y se lo llevaron, y mira lo que se convirtió. Había potencial, pero ese potencial lo explotó. Michael Jordan, en su primera oportunidad para jugar en un equipo, lo cortaron. Lo cortaron es que habían 20, por ejemplo, y eran 12, y se quedó fuera de los 12 y se llegó llorando a la casa. Y la mamá le dijo, brother, practica. Y Jordan se fue a practicar. ¿Había potencial? Sí, pero él tuvo que hacer un esfuerzo en desarrollar ese potencial para que entonces pudiera llegar al lugar donde él llegó. Todo lo que puede ser, pero aún no te has convertido, todo lo que aún no has hecho, ese es el potencial. Todo lo que tú tienes la posibilidad de ser que todavía no has sido. Ahí está tu potencial. Generalmente lo que hemos hecho y el éxito alcanzado no es potencial. Hay unas habilidades básicas. Por ejemplo, el cerebro, dicen la ciencia que el cerebro del ser humano lo usa solamente 10%. Y mira lo que se hace con el 10%. Porque tiene un potencial grande, pero no lo explotamos. Posiblemente hay gente que hará que, pero esto es el promedio, ¿verdad?, de la gente que se utiliza un 100%. Y lo peor en la vida no es la muerte, sino nunca reconocer nuestro potencial completo. Eso es lo más triste de todo. Llegar a la tumba y ver que no hice lo que pude haber hecho. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasaba mucho que en la escuela, cuando me daban las notas, yo decía, chico, mano, si yo puedo hacer más. Entonces después venía, ahora es que voy. Pero después que me habían dado las notas, entonces era que yo veía, yo tenía el potencial, pero no lo estaba desarrollando. Después cuando ponía los esfuerzos, entonces mejoraba. Y eso le pasa al ser humano. Eso le pasa mucho al ser humano. El principio de todo esto es, cuando yo tengo una semilla en mi mano, ¿qué yo veo? ¿Una semilla o veo un árbol? Puedo ver un bosque. Con esa semilla puedo ver un bosque. Es potencial. Pero tengo que tener esa capacidad. Hay una gente que ve una casa, es barata, y dice, esa casa tiene potencial. Y la compran, y de momento cuando tú vienes a ver la casa en 6 meses, tú dices, wow, esa es la misma casa. Sí, porque tuvo la visión de que había un potencial en esa casa y se lo sacaron. Cuando Edna y Pablo, mi hija Edna y Pablo compraron la casa, yo le dije, yo no hubiera comprado esta casa. Si vas a esa casa hoy, tú dices, wow, Dios, le costó años, pero lo hicieron poquito a poco. Y su casa es hermosa ahora. Aquella casa estaba cayendo en canto cuando ellos la compraron. Sin embargo, poquito a poco ellos creyeron en el potencial que tenía. Yo no lo creí. Lo que ves no es todo lo que es, sino lo que podría ser. Así es que tenemos que verlo. ¿Qué podría ser? Hay personas que, ¿sabes?, vienen, ¿verdad?, están aquí en la iglesia, en cualquier iglesia, que tienen unos potenciales terribles. Y tú los ves el potencial tremendo que tienen. Y no, pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y tú tratas, pero la persona no explota el potencial que tiene. Porque Dios puso unos potenciales extraordinarios en la gente, en cada uno de nosotros. Y todo para su gloria y su honra siempre. Siempre, siempre, siempre. Dios creó la capacidad de ser mucho más de lo que somos ahora. Y todo en la vida tiene potencial. Todo. No me quiero adelantar. Lo que pasa es que es un proceso, porque nada es instantáneo. El café que se toma Vicky es el único que es instantáneo. Sí, Vicky, le gusta el café instantáneo. Todo tiene un proceso. Un jugador con potencial que lo vimos en las prácticas y tiró un par de bolas y dijimos, mira, ese muchachito o batió o algo, pero es un proceso para empezarlo a enseñar, entonces empezarlo a practicar y que él tenga la disposición para llevarlo al potencial que puede tener como jugador. Pues todo es un proceso, nada es instantáneo. Nosotros no venimos prefabricados.
Nosotros somos, desde el vientre, es un proceso de desarrollo hasta que da a luz, y entonces viene el proceso de todo ser humano, de que primero gatea, de que toma leche primero, después tiene el alimento más sólido, y así poquito a poco son los procesos de nosotros como ser humano, porque todo comienza con un potencial, como les estaba diciendo. Así son, ¿sabes? Un cantante famoso, que tú lo ves ahí, ese cantante famoso tuvo que pasar a Dios por plazas públicas y por cumpleaños y quinceañeros y todas esas cosas antes de llegar a donde llegó. Entonces alguien lo vio y alguien vio el potencial, y entonces le dijo, vente, vamos a desarrollarlo, y entonces lo empiezan a desarrollar. Así es que funciona. Así es que funciona. No hay otra manera de funcionar. ¿Por qué? Porque son procesos. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Sí. Mira, vamos a Génesis 1, 26 al 28 un momentito. Vaya conmigo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a analizar esto un momentito. Dios creó primero un hombre y una mujer para llenar la tierra. No hizo 100 hombres y 100 mujeres. Hizo un hombre y una sola mujer para su hogar. O sea, que había billones de semillas dentro de Adán. Billones. ¿Por qué? Porque el plátano que tú te comiste hoy fue una semilla que se sembró, sabrá Dios hace cuántos años, que dio un hijo, que dio otro hijo, que dio otro hijo, que dio otro hijo. Y hoy te comes ese que te comiste, los tostones que te comiste hoy, fueron de una semilla, pero que brotó hace mucho tiempo. Pues así, ese es el caso de Adán y Eva. Entonces, Dios los crea a su imagen y semejanza. Ahora, la pregunta es: la semilla de aguacate, ¿qué da? Aguacate. Pues esa primera creación a su imagen, conforme a su semejanza, ¿tú crees que eso cambió? La semilla sigue siendo la misma. La semilla sigue siendo lo mismo, que tú y yo fuimos hechos igual. Estamos fabricados igualmente. Nosotros vinimos de la misma fábrica. Vinimos de adentro de la semilla, de los 8,000 millones de semillas que tenía Adán adentro. Entonces, Dios conoce el principio del potencial, porque el principio de potencial es Dios. La creación de todas las especies. ¿Sabe? Dios hizo diferentes. ¿Sabe? Como se reproducen los animales, todos son diferentes, pero con un mismo proceso. Es el mismo proceso igual. Tiene que tirar una semilla. El varón tira una semilla a la hembra y se reproducen de formas diferentes, como Dios determinó que se iba a hacer, pero ese es un proceso igual. Hay unas semillas que están adentro de esa primera gallina que Dios creó, el gallo. Sí, porque siempre dicen que vino primero la gallina o el huevo. Yo pienso que vino la gallina porque en la creación Dios debe haber hecho la gallina, no el huevo. Entonces, esas especies fueron hechas, ¿sabe?, en la mente de Dios de una forma tan espectacular que hoy las vemos todavía, miles de años después, todavía siguen reproduciéndose igual, siguen haciendo, ¿verdad? Siguen siendo los mismos. Porque el potencial espera a ser expuesto. El potencial tiene que ser expuesto. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros maximicen el potencial
que tenemos. Dios quiere que el perro y la perra sigan dando perritos para que ladren, para que te saluden cuando llega. Los pájaros igual, para que vuelen, para que adornen. Aquí se paran unos guacamayos todos los días como a las 5 de la tarde en ese árbol. Tú vienes todos los días a las 5 de la tarde y los ves ahí en ese árbol, todos los días. Y eso pues tú sabes ya nos causa como que chévere. Llegaron, el otro día estaba con Rey, era tú y yo, era que estábamos allá afuera cuando ellos llegaron, ¿verdad? Entonces no puedes aceptar tu estado actual como el final. Hay más. Tú tienes que examinarte a ver si tú has alcanzado tu máximo potencial y no pensar que tú no puedes. Mira este ejemplo. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln perdió el trabajo en 1832. Se pudo haber ido a una barra a beber y convertirse en alcohólico y no lo hizo. Fue elegido a la legislatura en 1834. Su novia muere en ese mismo año, en 1834. Entra en una crisis nerviosa en 1836. Es derrotado en la legislatura en 1838. Lo derrotan en el gobierno, en el Congreso de nuevo en el 1843. Entonces lo eligen al Congreso en 1846 y es rechazado como funcionario en el 1849. Lo derrotan en el Senado en 1854 y es derrotado como vicepresidente en 1856. Y nuevamente derrotado en el Senado en 1858. ¿Qué tú hubieras hecho? Pero en el 1860 fue el presidente de Estados Unidos. ¿Entiendes? Pues él sabía que había, él lo tenía. Pues él siguió insistiendo, creyendo en el potencial que tenía. Y lo logró, ¿sabes? Pasó a la historia como de uno de los grandes presidentes, ¿verdad? Y se le atribuye la emancipación de los esclavos. Entonces, no podemos, como te dije, aceptar nuestro estado como final. Entonces, cuando hacemos resoluciones del año nuevo, siempre nos quedamos a pie, a mitad. Las resoluciones casi nunca llegan a diciembre, sobre todo la de hacer ejercicio. Esa no dura 2 semanas. Hay un boom en los gimnasios en enero, una cosa bien brutal. Entonces, ya en febrero, como que no. Como que no. ¿Y tú sabes cuál es el gran problema de todo esto? De no pensar como Dios. ¿Qué dice Isaías 55:8? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque si nosotros entramos, que yo lo prediqué los otros días, en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, y pensamos igual que lo que Él piensa de nosotros, la cosa va a cambiar, porque sabemos que siempre el pensamiento de Dios para nosotros siempre es bueno. Nunca va a ser malo. Tú no te puedes dejar llevar por alguien que te dice nunca pudo. Yo me acuerdo que yo jugaba pelota, yo jugaba bien. Y yo le dije a mi mamá un día, yo voy a llegar a la Grandes Ligas. Y mi mamá me contestó, ay chico, para llegar a la Grandes Ligas hay que hacer un Roberto Clemente. Entonces yo miraba a Clemente y decía, imposible. Me fui a fumar marihuana. ¿Eso fue lo que hice? Dejé la pelota y me fui a fumar. Me mató el sueño y yo me lo dejé matar, peor todavía. Fue el peor que yo me lo dejé matar. Pues yo tenía que creer en mi potencial, en que yo lo podía hacer. Si Clemente lo había hecho, pues yo lo podía hacer también. Él tiene 2 piernas, 2 brazos y 2 orejas, una nariz, 2 ojos y una boca. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si Moisés se hubiera ido corriendo de la zarza ardiente? ¿Qué hubiera pasado en la historia? Él no pensaba que tenía el potencial, porque él tuvo una pelea ahí, una discusión con Dios, que Dios le decía, tú no, yo no puedo, yo no sé ni hablar, yo no sé esto. Él estuvo ahí tratando de justificarse el no ir tanto tiempo, hasta que se convenció que él podía hacerlo. Pero si él se hubiera ido, posiblemente Dios buscaba otro, pero el que Dios había preparado para ese evento era a Moisés. Lo entrenó en el castillo del faraón durante 40 años para poder ser el que iba a dirigir el pueblo. Pero entonces, si a pesar de eso tú no piensas que tienes el potencial, pues tenemos problemas. Si Pablo no hubiese aceptado el llamado camino a Damasco, ¿qué hubiera pasado con nosotros, los gentiles? Y que Pablo fue lo mismo. Pablo fue entrenado en la ley, celoso.
Él celaba, por eso perseguía a la iglesia, porque su celo con la ley era tan grande que perseguía a la iglesia a los que entendía que estaban incorrectos. Pues así mismo fue con el evangelio de Cristo. Ese hombre cogió palo, cogió golpe, lo arrastraron, lo dieron por muerto, subió hasta el tercer cielo. O sea que se llegó a morir. Pero murió por causa del evangelio. Si Tomás Alva Edison, que intentó 9,000 y pico de veces la bombilla, se hubiera quitado los hermanos Wright, que inventaron el avión, que se rompieron huesos pero por todos lados, si se hubieran quitado, ¿qué hubiera pasado? Si Alex de Castro no hubiera agarrado su llamado, ¿dónde yo estaría ahora? ¿Entiendes? Por eso nosotros tenemos que pensar en todas estas cosas, que hay un potencial para algo que Dios quiere que tú hagas. Hay hombres y mujeres que se llevaron a la tumba inventos, poemas, canciones, pastores, evangelistas, profetas, que se fueron a la tumba y nunca lo supieron. Nunca lo supieron. Inventos, posiblemente gobernantes que están en la tumba y nunca lo creyeron. Nunca pensaron que podían tener el potencial para hacerlo. Pero yo creo que yo no sirvo para eso. Eso aquí yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado aquí. ¿Cuántas soluciones a los problemas de hoy están enterrados en tumbas en los diferentes cementerios? Vamos al Salmo 138. Dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Eso posiblemente era David mirándose en un espejo, diciendo: mira qué maravilla lo que tú has hecho. ¿O tú crees que nada más en el vientre de su mamá nada más fue a David que Dios lo formó? Yo creo que a todos fue igual. Y nos formó. ¿Sabes? Maravillosas son tus obras, dice la Reina Valera. Lo que estás viendo cuando te miras en el espejo. Una obra maravillosa, la creación más espectacular de Dios que somos tú y yo. Nosotros podemos darnos ese guille en el mundo de que somos la máxima creación de Dios. Ahora hay que hacernos la pregunta a cada uno de nosotros: ¿qué le falta al mundo que nosotros no hemos aportado? Hay muchas cosas que faltan en el mundo. Sobre todo evangelizarlo. Evangelizar al mundo, y no nos atrevemos a hablarle a nadie. Como yo he dicho, si cada uno de nosotros traemos a uno, necesitamos 3 cultos los domingos. Si cada uno trae uno. Pero es que pensamos que yo no sé. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender cómo nosotros estamos conectados con Dios. Dios le dijo a los discípulos: ustedes simplemente abran la boca que yo voy a poner la palabra en ustedes. Pues créalo. Tenemos que creerlo, que le vamos a hablar a alguien, porque Dios va a poner las palabras en nuestra boca. Tus dones son dados por Dios dentro de su multiforme gracia. La multiforme gracia de Dios, que ha sido tan bueno con nosotros, que a pesar de nosotros nos ama tanto, que derramó su gracia sobre nosotros y nos dio dones. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, porque nos dio a cada uno. Yo creo que tengo un versículo de eso aquí. No, sí. Efesios 4:7. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. De lo bueno que es Dios, por su multiforme gracia. Multiforme es que tiene muchas formas. La gracia de Dios tiene muchas formas que nos afecta a cada uno de nosotros. Entonces, el potencial de cada uno de nosotros. Vayan subiendo los adoradores, please.
Juan 12, 23 al 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Él, está hablando de él. Él fue muerto y a través de su muerte, mira el fruto. Aquí nosotros somos parte del fruto con los millones de personas que se congregan en diferentes partes del mundo, que es gracias a esa semilla que tenía el Señor, que murió, porque ese es el concepto, ¿verdad?, de la semilla que tiene que morir. Vamos a ver a Pablo. Segunda de Timoteo 4, 5 al 8. Mira lo que dice aquí Pablo a Timoteo. Le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le dice: cumple tu ministerio. Hay dentro de cada uno de todos los que están aquí hoy, hay algo que sembró el Señor. Hay un potencial que sembró el Señor. Tienes que descubrirlo y entonces buscar el potencial de esos dones que el Señor depositó en ti. Porque tú no estás aquí por casualidad. No aquí, me refiero en la tierra. Tú no estás en la tierra por casualidad en este tiempo. Tú estás aquí en la tierra porque hay algo que el Señor depositó para su gloria y su honra, para hacer lo que Dios mandó hacer. A mí me fascina la música y no sé tocar ningún instrumento y cantar menos. Cuando yo canto en fe, ese es mi tono, es en fe. Y me fascina lo que es la música. Pero a lo mejor pude haber intentado un instrumento o algo, pero nunca me dio con intentarlo. Pero a mí Dios me dio lo de hablar. Esa es la parte que me toca a mí. Hablar. En conclusión, el que muere sin alcanzar su potencial completo roba a su generación, y eso no es ser responsable con Dios y el mundo. No desperdicies tu potencial con esa semilla que Dios sembró en ti. Utiliza todo esto para tu bien y el bien de otros. No te rindas y comienza a buscar dentro de ti. Tienes que empezar a rebuscar y a preguntarle al Señor: Señor, dime, ¿dónde tú me quieres? No te conformes con estar sentado ahí. Busca algo. Porque algo el Señor depositó en ti para usar, para que sea usado. Y si Dios lo puso ahí, ¿sabes?, es por algo. Y te tiene que empezar tiene que haber estado dando las experiencias necesarias para que tú lo descubras y lo alcances. Hay potencial en todo el mundo, en la multiforme gracia de Dios. Dios nos dio de todo para bendecir a otros igual. Alguien tiene que ser chef para que tú puedas ir a un restaurante y cocinarte para que tú te sientes y comas. Si esa persona no le hubiera gustado la cocina, hay una gente que lava los carros bien brutal. Tú sabes que tú dices: este tipo no lava el carro. Digo, porque usa flash, que es la única manera. Si no, no. Cada cual en lo suyo. Gente que es artista, ¿verdad?, gráfico, que tiene, ¿sabes?, que hace cuadros, hace cosas que tú dices: wow, qué increíble. Sin embargo, hay gente que nunca le descubrió. Mira, yo dibujaba cuando pequeño, yo le enseñaba a mis papás lo que yo dibujaba y nunca se le ocurrió: vamos a llevarlo a coger clases de ese tipo. La tiene.
Pero me tenían que ayudar, mis papás me tenían que ayudar a descubrir mi potencial. Y nosotros aquí, ¿verdad? Pues te buscamos la manera de ayudar a encontrar tu potencial. Por eso a veces te llamamos para que nos ayudes a hacer algo, porque estamos viendo un potencial en ti. Estamos viendo un potencial en ti, que al principio a lo mejor es un poquito complicado, pero a medida que vas, lo vas agarrando. Y yo pasé una foto. Mira, esto yo se los he dicho siempre, por mucho tiempo, que cuando el Señor le dijo a la tierra que diera hierba verde, ese es el potencial de la tierra, de dar hierba verde. Ponme la foto que yo la mandé por el email. Donde quiera que hay tierra, nace una matita. Tú tienes matitas en el techo, en el carro también. ¿Tú tienes matas en el carro? Hasta en el carro salen matitas. Donde hay tierra, en el cemento, mira, ¿tú has visto eso en la calle? ¿Por qué? Porque Dios le dio ese potencial a la tierra, y mientras Dios no le diga lo contrario, donde quiera que haya tierra y caiga una semilla va a dar, algo va a crecer. Pues Él nos dio a nosotros un potencial más grande que el de la tierra. Los peces del mar, ¿con cuántos peces que se come por ahí? Y no se acaban. Los pájaros se acaban. No, porque Él dio una orden. Él dio una orden. Y esa orden es porque tenía el potencial para hacerlo. Él creó la tierra con ese potencial. Pues a nosotros nos creó con unos potenciales extraordinarios. Porque si cuando nosotros analizamos lo que es el ser humano, el cuerpo humano, tú dices, esto es increíble, esto es una cosa impresionante. Nosotros nos levantamos y seguimos y nos peinamos para atrás, nos lavamos los dientes y seguimos caminando, pero no te miras en el espejo a ver la maravilla que creó el Señor ahí. Lleno de gracia, de la gracia del Señor, del honor y favor y gracia del Señor está sobre ti. Y el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Eso es lo que dice la palabra, pues yo lo tengo que creer. Por eso el Señor me está inquietando con un mensaje que se llame la fe fingida. Eso va el domingo. Como le dijo Pablo a Timoteo, no podemos tener una fe fingida, que creemos unas cosas y otras no. Nosotros tenemos que tener una fe que lo creemos todo lo que dice el Señor. Nosotros no podemos dudar en nada de lo que dijo el Señor. Y el Señor te dijo, sojuzgad la tierra. Sojuzgad la tierra. Es de ustedes. Y se la entregamos a Satanás. No, el potencial está. Tenemos potencial para gobernar. Nosotros nos toca gobernar la casa, como dice la Biblia. Nosotros gobernamos nuestra casa. A algunos nos toca gobernar en negocios, en empresas, lo que sea. Nos toca. Y si te puso ahí es porque Dios te dio el potencial para eso. Maximiza tu potencial, búscalo, sigue. Sigue buscando el máximo potencial que tiene todo tu ser. Y vas a ver si lo alcanzas y lo analizas, pero llevándolo correctamente. No puede ser a la manera tuya. Hay una manera solamente de hacerlo y es la manera correcta. Sí me decía mi papá, la única manera de hacer las cosas es como es. No hay otra manera de hacerlo. ¿Está conmigo? ¿Alguien dice amén? Pues incline su rostro un momentito. No tengo nada para dar, solo un deseo.